En 1928, las mujeres éramos algo así como adornos que se llevaban a las fiestas para presumir de ellos, objetos sin poder de opinión ni decisión. Es cierto que la vida no era fácil para nadie, pero mucho menos si eras mujer. Si eras mujer, en 1928, ser libre era algo que parecía inalcanzable, porque para la sociedad solo éramos amas de casa, madres, esposas. No teníamos derecho a tener ni sueños ni ambiciones. De hecho, para buscar un futuro muchas tenían que marcharse lejos y otras enfrentarse a las normas de una sociedad machista y retrógrada. Pero al final todas, ricas, pobres, queríamos lo mismo, ser libres. Y si para ello había que quebrantar la ley, estábamos dispuestas a hacerlo sin importarnos las consecuencias. Solo las que luchan por ellos consiguen sus sueños. Eso creíamos. Lo que no sabíamos era que el destino nos tenía preparadas muchas sorpresas.